Hace mucho que no me siento a grabarme para hablar sobre algo y la verdad que hasta hace poco tampoco pensaba hacerlo. Dejé de subir vídeos porque coincidió con una época en la que me empecé a sentir muy insegura sobre lo que hacía, sobre lo que decía. Por mi bienestar mental como que lo dejé, pero a raíz de esta época en la que he pasado mucha ansiedad, como ya habréis visto en el título de hoy, que es sobre lo que quiero hablar, creo que he crecido mucho, que he aprendido mucho y que quizá mi experiencia le sirva a alguien. Me apetece comunicar ahora un poco sobre este tema y, como siempre digo, antes de tratar temas así un poco sensibles, no soy ninguna experta, no quiero hacer este vídeo de la ansiedad desde un punto de vista clínico porque no soy psicóloga ni psiquiatra y no me corresponde a mí. No va a ser un vídeo en el que podáis diagnosticaros ansiedad, pero quizá en mi experiencia encontréis consuelo, comprensión o compañía, que es algo que en esos momentos o los momentos más difíciles pues siempre se echa un poco de menos. Quiero dividir este vídeo en tres partes. La primera es poneros un poco en contexto en cómo me di cuenta yo de que algo no iba bien. La segunda parte sobre cómo se manifestó en mí la ansiedad. Y por último, una reflexión. Empezando un poco para poneros en contexto y que entendáis un poco cómo llegué yo a esa situación. Antes de hablar sobre el contexto, algo que a mí me pasó es que siempre me negué como a tener ansiedad, porque relacionaba la ansiedad con síntomas muy físicos, ya que la gente a mi alrededor que había sufrido de ansiedad pues siempre me había contado como que tenía ataques de pánico, ataques de ansiedad, y como que yo siempre lo había sentido como algo muy mental. Literalmente me sentía como encerrada en mi mente, en todos mis pensamientos, y eso derivaba unas emociones bastante difíciles. Y después, cuando ya empecé a ir con la psicóloga, me ayudó a diferenciar que ansiedad sentimos todo, hay una ansiedad funcional y otra ansiedad disfuncional. Otra cosa son los trastornos de ansiedad. Eso a rasgos generales y contado por alguien que no es psicóloga, todo tendrá sus matices, pero en general es lo que a mí me ayudó a decir, vale, lo que siento tiene nombre, y al tener nombre pues supongo que es que a más gente le pasa, no estoy sola en esto. Volviendo a un poco al contexto sobre cómo me di cuenta de que algo no iba bien, creo que no hubo un momento a partir del cual yo dijera tengo ansiedad o como que empezara a tener ansiedad, sino que siempre fue algo que yo tenía dentro de mí, muchas preocupaciones, muchos miedos, muchas inseguridades. La mayoría venían de y vienen de una situación con la que yo tengo que lidiar día a día, que es bastante complicada para mí. Al sufrirlas desde tan pequeña, como que derivó en unas emociones muy difíciles para mí de gestionar. Y por tanto, para mí la ansiedad siempre ha estado muy relacionada con la gestión de la incertidumbre, la confianza en mí misma y la inseguridad. Y todo eso hace como que yo siempre quiera tener el control de las cosas para sentirme tranquila. Por otro lado, crecí siendo una niña muy insegura conmigo misma, sobre todo porque tenía mucho miedo a fallar. Siempre fui una alumna con buenas notas. Al final, la presión que recibes de los demás hace mella en ti, tanto directa como indirectamente, porque mis profesores esperaban mucho de mí, siempre me felicitaban y me validaban mucho por mis buenas notas. Muchos de ellos no veían más allá. Me decían como que si yo era capaz de sacar un 10 pues no podía yo sacar un 5, pero es que dentro de una nota, de un número, caben pues muchas cosas, como por ejemplo mi situación familiar o mi situación mental, todo. También la presión que yo tenía con mis padres, no porque ellos fueran muy estrictos en ese sentido, sino porque yo quería hacerles feliz, quería que se sintieran orgullosos de mí. Tenía esa presión de que no quería fallar, me daba mucho miedo fallar. Toda esa desconfianza ha hecho como que yo tenga una visión, un autoconcepto de mí bastante malo. Y sí, la verdad es que soy la típica que a lo mejor hace un examen y dice que le ha salido mal o regular y al final pues saco buena nota. Pero no es como una falsa modestia, sino que yo dentro de mí pienso de verdad que es que no lo hago nunca lo suficientemente bien. Y entonces hay comentarios que a mí me afectan, como por ejemplo, pero si es que tú después vas a sacar buena nota. En vez de a lo mejor, yo qué sé, soltar otro tipo de comentario que me ayude como a tranquilizar esa inseguridad que yo siento conmigo misma. No es que yo quiera ser responsabilidad de los demás, pero creo que habría que ser un poco más sensible con eso, al menos para mí. Ese tipo de comentarios, ese tipo de situaciones me ha hecho sentir validada por mis logros. El saber que tenía gente como que me quería ver sacar malas notas, que se alegraban, que se apuntaban mis notas, creo también como esa presión de tener que ser siempre brillante. El caso es que nunca llegué a gestionar todas estas cosas que al final se fueron apilando
En cuarto de primaria empecé a ir al conservatorio, entonces siempre estaba ocupada. Tenía clases por la mañana en el instituto, después el conservatorio, todas las horas que tienes que dedicar tanto a los estudios como a los estudios musicales. También iba a clases de inglés, a clases de canto. Nunca me llegué a parar a pensar en cómo me sentía, a gestionar las cosas que me pasaban, sino que tenía que seguir con mi vida. En segundo de bachillerato decidí finalmente dejar el conservatorio y centrarme en los estudios para selectividad. Pero lo que pasó fue que en ese año salió lo del COVID, pues nada, encerrada en mi casa. A decir verdad fue una época bastante buena para mí porque me creé una burbuja en mi casa, tenía mis horarios, yo elegía cómo hacer todas las cosas. El descontrol máximo que había en mi vida era la situación que había fuera, que también había que gestionarla, pero yo me sentía tan segura en mi casa, me acomodé en esa zona de confort y cuando pudimos salir el mundo era muy diferente. Todo esto que os he contado fue saliendo poco a poco. ¿Y cómo fue saliendo? Pues en forma de pensamientos muy negativos, y al principio como que lo veía normal, el tener unos bajones muy fuertes, pero yo siempre decía, bueno, días malos los tenemos todos. Pero llegó un momento en el que esos días malos eran cada vez más frecuentes y me creaba un estado de malestar que me impedía como seguir con normalidad. Me pasaba mucho tiempo pensando en cómo me gustaría que las cosas fueran diferentes, en mis problemas, siempre tenía pensamientos intrusivos. A lo mejor había quedado con mis amigos y llegaba un pensamiento intrusivo y me quedaba muy estancada en él. No podía dejar de pensar en eso y a raíz de esos pensamientos me empezaba a sentir como emociones muy fuertes y que me hacían sentir muy hundida. Y mi forma de verme empeoró muchísimo, o sea, si ya era insegura y ya era perfeccionista, como que empecé a hacerlo mucho más por mi propia necesidad de control. Quería controlar mis pensamientos, mi cabeza, mis emociones. Cuanto más intentaba controlarlo, más difícil y se me hacía y más descontrolada me sentía. Entonces me podía pasar días enteros encerrada en mi cabeza teniendo esos pensamientos y teniendo esas emociones. Llegó un momento en el que ya me veía realmente mal, pero tenía que seguir. O sea, yo tenía la constante sensación de que necesitaba un descanso de mi mente, de las situaciones que me hacían mal, un poco de un descanso de todo. Pero tenía que seguir yendo a clase, tenía que seguir, no sé, teniendo vida social y tenía que seguir llevando una vida más o menos normal. Pero yo no me sentía con las fuerzas porque mi cabeza como que absorbía toda la energía. A lo mejor tenía un problema y mi forma de gestionarlo era pensando en ese problema casi las 24 horas y pensaba todo el rato en cómo podía solucionarlo, las posibles soluciones que había y qué pasaría si yo cogía cada una de las soluciones que había. Y eso al final te deja agotada porque piensas un montón pero al final no haces nada, después te sientes mal por pensar así, te sientes mal por no poder estar bien. Aquí adquiere un montón de importancia la presión. Me sentía muy presionada a tener que ser buena hija, buena hermana y sobre todo buena amiga. Coincidió también con que estaba pasando por una serie de relaciones en las que yo me sentía muy presionada y al siempre fallar me sentía todavía peor. Incluso llegó un momento en el que yo solo pensaba que lo único que me iba bien eran los estudios, todo lo demás me iba mal. Era un pensamiento que ahora lo pienso y era una creencia bastante irracional. En esa época yo vivía en una realidad muy marcada por mis pensamientos, diseñada por lo que yo pensaba. Todos tenemos una mochila cuyo peso pues, viene determinado por las cosas por las que has pasado, tus inseguridades, tus miedos, tus traumas, tus problemas, tus situaciones complicadas. Y yo sentía mi límite estaba aquí y yo estaba aquí. Entonces, cada mínima cosa que pasaba me situaba ya por encima y me desbordaba. Toqué fondo y encima toqué fondo delante de gente que me quiere y les preocupé. Y ahí fue cuando dije, necesito ayuda de verdad. Y tienes que pedir ayuda y es lo mejor que te puede pasar. Contar con gente que te sepa ayudar, que seas transparente con esas personas y poco a poco. Y es aquí cuando entra pues la parte en la que os explico un poco cómo lo he ido gestionando. Lo primero ha sido con ayuda profesional, muy necesaria porque me ha ayudado a gestionar y a tener algunos mecanismos y herramientas que puedo utilizar cuando más ansiosa me siento. Por ejemplo, una de las cosas que más me ha ayudado ha sido contar. Centrarme solo en contar del 1 hasta el número que llegue y poco a poco te vas centrando solo en contar y las emociones se rebajan, incluso los pensamientos también. Otra cosa que me ha ayudado mucho es escribir. Muchas veces me levantaba con muchos pensamientos negativos o me iba a la cama
también con la cabeza llena de pensamientos, y el simple hecho de coger un boli y escribirlos y dejarlos salir, exteriorizarlos, es de lo que más tranquila me dejaba. La segunda cosa que para mí es muy importante es ser transparente con la gente que te quiere. Gran parte de esa sensación que yo tenía de que necesitaba un descanso pero no podía tener ese descanso era el no contar lo que me estaba pasando y el tener que fingir que estaba bien. Cuando empecé a ser sincera, a decir que iba a terapia, a decir que estaba mal y las cosas que me habían pasado, las cosas que pensaba, les hizo más consciente a la gente que me rodeaba y me sentí mucho más apoyada, porque otra de las cosas más difíciles que hay que lidiar en esas situaciones es con la soledad que sientes. Así que a raíz de yo contarle, por ejemplo, a mi padre cómo me sentía, cada vez que me daba un bajón podía llamarlo y descargarme un poco toda esa presión y todo ese peso, es compartir ese peso con más gente. De hecho, uno de los consejos que me dio mi psicóloga fue el verbalizar mis pensamientos. Como os he dicho, llegué a un punto en el que yo creía o en el que yo vivía en una realidad que yo misma me contaba y que además era un diálogo interno bastante duro. Cuando me sentía muy mal y tenía muchos pensamientos, a lo mejor si estaba con un grupo de gente siempre tenía como a mi lado alguien con quien yo poder apartarme y decirle lo que pasaba por mi cabeza. Era como que esas personas eran mi anclaje a la realidad. Y muy relacionado con esto, la tercera cosa que más me ayudó fue elegir bien la gente con la que rodearme. No es que diera de lado a determinadas personas, pero sabía alrededor de qué gente yo me sentía más apoyada y más tranquila. Si normalmente me sentía al límite, procuraba rodearme de gente que me rebajara un poco esa carga, saber que cuando yo tuviera ganas de salir iba a salir además con la gente que me podía comprender y que era consciente de mi situación. Me hacía sentir mucho más tranquila y incluso pues me hacía sentir más yo. Poco a poco he logrado sentirme un poco mejor y no quiero pintar como que ahora todo esté bien, como que al haber hecho todo eso pues ya me encuentro totalmente bien y que vivo en un mundo súper feliz, porque no es así. Sigo teniendo mis días buenos, mis días malos, mis épocas que son mejores y otras un poco peores, pero tengo ahora más herramientas con las que manejar las situaciones más complicadas para mí o que son como un detonante para la ansiedad. Mi reflexión, que en parte la colgué en una publicación de Instagram, durante el tiempo en el que estuve muy mal, siempre pensé como que me sentía en parte una persona totalmente distinta, como que la gente tenía un concepto de mí que no encajaba con el que yo tenía o con el que yo sentía mi realidad. Ahora que soy profesora de inglés lo veo mucho más claro, porque quizá los alumnos a los que yo le di clase les parezco una persona pues dulce, amable y sonriente, y después pues la otra cara de mi vida es la cara de la ansiedad, de también de mis peores momentos, de los momentos de lo que me he sentido más triste, de las veces que he ido a clase sintiéndome triste, desbordada o mal, pero he sido profesional, ¿no? Y he hecho mi trabajo. Me ha hecho ser consciente de por lo que pueda estar pasando la persona a lo mejor que se sienta al lado mío en el autobús, o mis propios profesores, gente que solo nos enseña una cara, pero que puertas para adentro puede tener una realidad totalmente distinta. Por eso os animo a que seáis un poco empáticos, a que seáis conscientes de que las facetas que veis de la gente no siempre son como su completa realidad, que hay muchas cosas dentro. Y una frase que se me ocurrió y refleja bastante la realidad sobre el amor es que el amor más puro también viene de la transparencia. Cuando les dejas ver cuando estás pasando por un momento malo y dejas que te acompañen, ahí es cuando ellos te van a querer, tanto cuando estás súper sonriente como cuando te sientes muy mal, y repartes ese amor entre tus mejores días en los que hay mucho que celebrar y tus peores días en los que hay mucho sobre lo que llorar, sobre lo que quejarte. Os animo a que pidáis ayuda si lo necesitáis, a que seáis transparentes siempre con la gente con la que vosotros os sintáis cómodos. No quiero que lo sintáis como una presión, cada uno tiene su momento. Sé que hablar de psicólogos es bastante complicado en este sistema, ya que pedir un psicólogo en la seguridad social es un proceso bastante largo, y tener un psicólogo privado pues no todo el mundo se lo puede permitir, pero cualquier ayuda es como un paso más a estar mejor. Mucho ánimo, espero que estéis bien y que todo vaya mejor, porque puede ir a mejor.